bendiciones, les saludo con la paz del Señor. Amén. Damos gracias a Dios, amén, por poder estar un día más en su casa. Vamos a compartir la palabra del Señor, amén, en el libro de Juan, capítulo 21. Versículo 21. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 21. ¿Usted lo tiene? Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana y que sea Dios hablando a nuestros corazones. Amén. Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, por tus maravillas, Señor amado. Te damos gracias en esta mañana porque hemos gozado en tu presencia, porque te hemos alabado, Señor amado. Gracias porque tu Espíritu Santo ha ministrado nuestras vidas, Señor. Pero en esta mañana oramos para que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, mi Rey amado. Te pedimos que tu palabra alumbre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que tu palabra nos transforme, Señor, nos cambie, Padre. Que tu palabra, Señor amado, nos haga entrar en conciencia, bendito Dios. Te pedimos que en esta mañana seas tú ministrando cada corazón, mi Rey amado. Que seas tú hablando, Señor. Tú sabes que el hombre no tiene nada que dar, Señor. Simplemente somos vasos, Señor, en tus manos. Por eso oramos a ti, mi Rey amado, para que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Ya me puede tomar su lugar. Daba gracias a Dios, amén, por la palabra que el Señor ministraba a mi corazón. Amén. Como siempre decimos, que sea el Espíritu Santo hablando y no lo que nosotros queremos compartir. Amén. Sabe que ya hace un año, creo, he compartido esta palabra en el anexo de Monte Grande. Amén. Pero este tiempo Dios había tratado en mi corazón nuevamente con esta palabra. Amén. ¿Sabe? Porque a veces nos enfocamos mal. A veces ponemos nuestra mirada en el hombre y no en Dios. A veces miramos más al hombre o a la mujer y no a Dios. Amén. Y sabe que hace un tiempo yo le decía a Dios, ¿para qué te voy a buscar? ¿Para qué te voy a servir si mira cómo está fulanito? Si mira fulanita lo que hace, si vos ves lo que pasa en tu iglesia, en tu pueblo. ¿Para qué te voy a buscar? Dios le decía. ¿Para qué si me hablan de un Dios que no lo viven, que no practican lo que predican? Y yo le soy sincera, le abría mi corazón a Dios. Y recuerdo que un día el pastor estuvo predicando que había que buscarle a Dios y un montón de cosas. Y yo le decía al pastor, yo no quería ni escucharle. Mi mente ya estaba bloqueada, anulada, y yo no quería saber más nada, iglesia. Pero sabe que el Señor ministraba mi corazón y en ciertas palabras Dios me dijo: ¿qué te importa lo que los demás hagan? Vos búscame a mí. Vos preocupate porque seas vos salva, porque vos me agrades a mí, humillate vos, buscame vos. ¿Qué te importa lo que haga el resto? Que el resto trato yo, me dijo el Señor. Amén. Y sabe que ahí fue como que mi mente se abrió una vez más y pedía perdón al Señor. Y sabe que yo le decía al Señor: Señor, perdóname por perder tiempo en poner mi mirada en cosas que no debía. Por escuchar cosas que no debía. Perdóname, le decía al Señor. Y el Señor comenzó a tratar con esta palabra y habla. Amén. Cuando Pedro le pregunta al Señor por Juan y le dice: ¿qué de este? Le pregunta. ¿Y qué de este? Jesús le contesta y le dice: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, Jesús le decía a Pedro: ¿qué te importa a vos que esté Juan al lado mío? ¿Qué te importa que Juan me acompañe a mí? Vos seguime, le decía Jesús a Pedro. Seguime vos. Y sabe que yo le decía por esto, porque muchas veces lamentablemente ponemos mal nuestra mirada. Y comenzamos a mirar al hombre o a la mujer
dentro de la casa del Señor. Y comenzamos a preguntarle a Dios cosas y le decimos, Señor, claro, como Juan era el amado, por eso vos lo dejás que esté a tu lado. Y Pedro le decía, ¿no? Como reclamándole al Señor que hacía Juan ahí al lado de él. Amén. Por eso Jesús le contesta y le dice, ¿qué a ti? ¿Qué te importa a vos, Pedro? ¿Por qué te quejás? ¿Por qué te molestás que esté Juan acá? ¿Qué te importa? Seguime vos, le decía Jesús. Amén. Y sabe que nosotros tenemos la tendencia a mirar todo lo del otro. Miramos para afuera. Comenzamos a criticar, a juzgar, a condenar y nos olvidamos de mirar para adentro. Nos olvidamos de mirar qué hay en nosotros, sino que comenzamos a mirar a fulanita, comenzamos a mirar a fulanito, que porque hace esto, que porque hace lo otro, pero mira cómo se comporta, mira lo que hizo, mira lo que está haciendo dentro de la casa del Señor. Y tenemos tendencia, lamentablemente, a muchas veces tener ese comportamiento y esas actitudes dentro de la casa del Señor. Comenzamos a criticar y a cuestionar todo lo que hace fulanito. ¿Por qué? Porque miramos más lo malo del hermano y de la hermana, pero nos olvidamos de mirar para nosotros. Nos olvidamos de mirar que nosotros también somos de carne, que nosotros también nos equivocamos, que nosotros también en algún momento fallamos, que también nos comportamos mal, que no es solamente fulanito y fulanita, sino nosotros también nos equivocamos muchas veces. Amén. Por eso le decía, lamentablemente, muchas veces caemos en eso, de que estamos mirando para afuera, que estamos mirando todo el tiempo y a la expectativa a ver qué hace fulanita o a ver qué hace fulanito. Amén. Y sabe que yo meditaba y recordaba, amén, que en aquellos tiempos hubo un tiempo donde se hablaba mucho que el pastor tenía sus favoritos. Hubo un tiempo donde muchos decían que el pastor tenía a fulanita como su favorita, a fulanito, y que por eso el pastor los ponía a predicar, que por eso el pastor los tenía. Y hasta el día de hoy algunos nos joden y dicen que somos los chupamedias del pastor. Pero ¿sabe qué? Muchas veces estamos así, criticando y hablando. ¿Y a usted qué le importa? El pastor no tiene favorito, Dios no tiene favorito, como siempre digo, Dios tiene íntimo, sabe quiénes son los que le buscan de corazón, quiénes se humillan, quiénes le agradan, quiénes buscan su presencia, Dios lo sabe. Y por eso Dios pone a usar a sus siervos, a sus siervas. No es que el pastor tenga su favorito, iglesia, sino que Dios sabe a quién realmente poner a predicar su palabra, a ministrar sus cosas santas. Porque usted no piense que Dios va a poner a cualquiera, que Dios va a poner a uno que no le busca, que no se congrega, que no ayuna, que no cumple con lo que se ha comprometido con Dios. No, Dios busca a aquellos que le honran, a aquellos que le agradan, a aquellos que le obedecen. Dios busca a esa gente, iglesia, esa gente que le busca de todo corazón. Y muchas veces estamos mirando eso. O si no miramos, amén, que la fulanita se compró ropa nueva, ahora le compramos toda a la hermana Melina, la pastora, y viste la hermanita anda con las polleras nuevas, ahora que se hace la linda, viste el hermano. Y me acuerdo que hace tiempo hablaban del pastor, que el pastor pedía plata y plata y plata en la iglesia. Y se reían y decían, ¿para qué tanta plata pide el pastor? Y claro, cuando él comenzó a construir en su casa y andaban diciendo, claro, para eso pedía plata el pastor, para construir en su casa. ¿Y sabe qué? Muchas veces, lamentablemente, tenemos esos comportamientos, iglesia. Y muchos son dentro de la casa del Señor que andan hablando, que andan fijándose lo que no deben, que andan mirando mal, que andan hablando cosas que no deben. Amén. Por eso, como Pedro, Jesús nos dice, ¿qué te importa a vos? Jesús le decía, seguime vos, le decía a Pedro. No te fijes en lo que hace fulanito, no te fijes en lo que hace fulanita. Y ¿sabe qué? Yo le decía a Dios, he perdido tanto tiempo. Y muchas veces perdemos ese tiempo, estamos en la casa de Dios y estamos más atentos, la expectativa, esperando a ver que se equivoque el pastor, que se equivoque la diácona, que se equivoque la esposa del pastor, para ya condenarlo, para ya comenzar a criticar y a juzgar y a mandarlo directamente al infierno. Y sabe que yo siempre digo, cuando hablo con las personas que se acercan y me empiezan a hablar mal de la gente, y yo digo,
pero en algún momento vos no te comportaste también mal. En algún momento vos tampoco no mentiste, no fallaste, no hiciste mal las cosas en algún momento. Y la gente se queda mirándome y piensa, porque la verdad yo digo, ¿qué se olvida la gente que un día también se equivocó, que cometió errores, que pecó contra Dios, que miró mal, que criticó, que habló mal? Yo digo, se olvida la gente que también nosotros muchas veces estamos en esa condición, estuvimos en esa situación donde también estábamos así perdidos. Y hoy, claro, como fulanita hizo mal, ya la criticamos y le condenamos. En vez de orar, en vez de clamar, perdemos tiempo de estar mirando atentamente qué hacen los siervos de Dios antes de que ir y aprovechar ese tiempo y decirle, Dios, tené misericordia de fulanito, tené misericordia de fulanita que mira cómo está caminando, que mira lo que está haciendo, no es agradable delante de ti. Pero no, lo que menos hacemos es orar, es clamar por misericordia, si no, comenzamos a criticar y a juzgar. Y por eso ¿sabe que le pedía perdón a Dios? Yo le decía a Dios en ese tiempo, perdóname por estar mirando al hombre. Y ¿sabe qué? Yo recuerdo que el pastor siempre, iglesia, el pastor siempre nos enseñó de que yo estoy en este lugar, que no miremos al hombre, que no le miremos a él, que miremos a Jesús. Que miremosle a Dios, que Él es el blanco perfecto, que Dios no se equivoca, que Dios es bueno. El pastor siempre nos repitió muchas veces, Él puede pecar, Él nos puede fallar, al igual que su esposa, al igual que los que están al servicio, todos le podemos fallar y equivocarnos. Pero ¿sabe qué? Lamentablemente seguimos poniendo nuestra mirada en el hombre. Y decimos, ¿pero cómo? Si son los que tienen que dar el ejemplo. Ellos son los que tienen que dar el ejemplo y comenzamos a mirar eso. Es lo primero que sale de la boca del ser humano. Son el ejemplo. Pero ¿sabe qué? Algo que yo aprendí. Por más que debamos ser ejemplo, los que estamos al servicio, nos vamos a equivocar igual, iglesia. Nos vamos a equivocar igual, vamos a meter la pata igual, vamos a errar igual. La diferencia es que no permanecemos en eso, en ese pecado, sino que nos reconocemos y vamos a aquel que nos perdona, aquel que nos limpia, aquel que nos purifica, que es Cristo Jesús. Amén. Esa es la diferencia. Amén. Por eso cuando Pedro le dice, Señor, hasta acá lo tengo que ver a Juan. Hasta acá, Él está acá, está en todo lado, Juan. Y claro, Pedro tal vez le decía como era el amado de Jesús, que era también el chupamedia de Jesús. Tal vez en ese momento no existía esa palabra, pero podemos decir que Pedro pensaba así, que era el favorito de Jesús. Amén. Pero ¿sabe qué? Jesús siempre fue tan sabio contestando. Siempre tuvo la respuesta justa y necesaria para cada quien que iba y le hacía una queja, un reclamo, le preguntaba algo. Y Jesús solamente le dijo, ¿qué a ti, Pedro? ¿Qué a ti? ¿Por qué te fijas en eso? ¿Por qué estás perdiendo tiempo en lo que hace Juan o deja de hacer Juan? Poné tu mirada en mí, seguime vos, le decía Jesús. Seguime vos. Por eso yo le decía, muchas veces perdemos el tiempo, iglesia, en estar poniendo nuestra mirada donde no debe ser. Y hoy decía, hay que poner nuestra mirada en Dios nomás, no en el problema, no en la situación que estamos viviendo, sino en Dios. Y si te sacan el cuero, no importa, seguí mirando a Dios. Y si te critican, no importa, seguí mirándole a Dios. Que no te importe lo que haga o diga fulanito, sino seguir importándote en agradar a Dios, en obedecerle a Dios, en vivir bajo la humillación delante de Dios. Eso tenemos que mirar nosotros. No estar mirándole al hermanito o a la hermanita. No estar mirando lo que hacen los demás. Amén. Y ¿sabe qué? Otro punto que el Señor me ministraba, y yo lo he contado allí en Monte Grande una vez, que una vez yo me había enojado con Dios. Y yo le reclamaba a Dios y le decía, fulanito y fulanita me sacaron el cuero y después yo los vi predicando. ¿Cómo puede ser eso? Dios le decía. Y recuerdo que en ese tiempo Dios me corrigió y me llamó la atención y me dijo, ¿y qué si yo ya los perdoné? ¿Qué te importa a vos que yo los perdoné y hoy los estoy usando para predicar mi palabra? ¿Y sabe qué? Recordaba la historia del hijo pródigo. Usted conoce esa historia muy conocida del hermano, de los dos hermanos, que uno le queja al padre y le reclama. Y mire, dice, vamos a leerlo en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 29.
versículo 28, y dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Se estaba quejando, estaba enojado. Porque, claro, su hermano había gastado todos sus bienes, se había ido por ahí de fiesta, de parranda, vaya a saber qué hizo. Y luego vuelve otra vez a la casa. Y dice que el padre, contento, gozoso, lo recibe con los brazos abiertos. Fue a matar al mejor becerro, dice, gordito, el mejor, el más lindo. Y le hizo una fiesta a su hijo que había vuelto. ¿Y qué me enseña esta palabra? Que muchas veces hay gente que se enoja cuando Dios perdona a uno que se equivocó. Hay gente que se enoja cuando Dios perdona al que vuelve nuevamente a la casa del Señor. Hay gente que se perdona cuando ve que fulanito se equivocó, que hirió, que lastimó, que criticó, que hizo de todo, y después Dios lo honra y lo pone a su servicio. Hay gente que se enoja, iglesia. Hay gente que se enoja y dice: ¿cómo puede ser que esa esté ahí predicando? ¿Cómo puede ser que aquel esté sirviéndole a Dios si mira lo que hizo? Si mira lo que cometió en su pasado, si mira cuántas cosas que me hizo a mí, que me lastimó, que me hirió a mí, y hoy está ahí arriba en el púlpito. Y hay gente que se enoja y se molesta, como este hermano que se molestó y estaba enojado. Y por eso yo le recordaba esta historia mía, que yo le decía: Dios, le decía, ¿cómo puede ser esto? Si me sacó el cuero, y yo mismo lo escuché, le decía: Dios, me sacó el cuero, me criticó estas 2 manos, y después está predicando tu palabra. Y Dios ahí nomás me bajó de una, iglesia. Yo siempre digo, Dios me cachetea siempre, y me corrige y me dice: ¿qué te importa a vos? Yo ya lo perdoné. Porque a veces creemos que la gente, pensamos que la gente no se reconoce delante de Dios, no se arrepiente. Solamente criticamos y hablamos y nos enojamos porque lo vemos al servicio, porque lo vemos predicar la palabra de Dios, y decimos, y comenzamos a sacar la lista de todas las cosas malas que hizo. Y nos olvidamos que hay un Dios que perdona, parece. Nos olvidamos que hay un Dios que restaura, que cuando uno va y se humilla y se reconoce y le pide perdón a Dios, Dios lo levanta, Dios lo perdona, Dios lo limpia con su sangre. Y si esa persona se mantiene así, humillándose en la gracia de Dios, en su presencia, obviamente que después Dios lo va a honrar, obviamente que después Dios lo va a utilizar, va a usar su vida. Pero seguimos criticando y diciendo: ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser Dios? Y le reclamamos a Dios. Y le decimos: si aquel ya todo lo que hizo y está en el púlpito, si aquel todo lo que provocó, todo el mal que hizo. Y claro, algunos hablan de su propio dolor, de su propio resentimiento que tienen contra la persona. Porque siguen heridos, siguen lastimados, porque no aprendieron a perdonar y a desechar. Entonces por eso se quejan cuando ven a fulanito sirviendo a Dios. Por eso se quejan cuando ven a fulanita sirviendo a Dios. Y por eso le decía a su padre: yo te obedecí, estuve con vos siempre, le decía. Y jamás hiciste nada para mí. Y a veces está eso en la casa del Señor, ¿vio? Yo cumplo, voy a la iglesia, estoy en los servicios, estoy temprano, y ni siquiera el pastor se fija y me pone a predicar. Ni siquiera el pastor me ve y me pone a meditar. Y al otro que viene cada tanto le pone a predicar. Y aquel que llega tarde le pone a predicar y a servir en la casa del Señor. Y yo, que le obedezco en todo que estoy. Ah, pero te estás quejando. Entonces también no estás como crees. Estás reclamándole al Señor, entonces también no estás. Porque si te estás quejando, si hay algo en tu corazón, es porque hay algo que ahí te está molestando, inquietando en tu vida. Y hay muchas veces, lamentablemente, que pasa eso en la casa del Señor, iglesia, que nos enojamos. Y decimos: ¿cómo puede ser que Dios use? Si aquella hizo de todo. Y la otra vuelta la pastora decía, ella misma daba testimonio de su vida, de que era bien rebelde, que era contestona, que lastimaba, quería, pero que Dios la seguía usando igual.
Y siempre se nos enseñó que los dones y los talentos siguen estando. El pastor siempre nos enseñó, pero eso no quiere decir que estemos bien delante de Dios, sino que los dones y los talentos se siguen manifestando. Pero ella decía que después se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y a veces decimos y comenzamos a pensar y nuestra mente comienza a maquinar y a decir, ¿cómo puede ser Dios que uses? ¿Cómo puede ser Dios que predique? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Cuando uno se arrepiente, cuando uno va a Dios y Dios le perdona y Dios por eso después le honra y por eso después Dios le usa. Pero ¿sabe que como le decía al principio, perdemos tiempo mirando más a fulanito lo que hace fulanita y no aprovechamos ese tiempo para buscarle al Señor, para humillarnos delante de la presencia del Señor. Por eso le decía, estaba molesto porque su hermano llegó, porque se había ido, pero luego llegó a la casa de su padre una vez más arrepentido. Y Dios lo recibió, y su padre lo recibió nuevamente y le hizo una fiesta. Y yo a veces no entiendo cómo la gente no se alegra cuando viene un alma nueva, cuando viene fulanito, que tal vez lo trataron de rebelde, tal vez lo trataron de tantas cosas porque no quería congregar, y hoy nuevamente llega a la casa del Señor y hay gente que se molesta. Y ya enseguida le critica. Ay, ahora que se quiere hacer cristiano, si no quería saber nada, y que era rebelde, que le hablábamos y no quería escuchar, y ahora viene otra vez a la casa del Señor. Yo no entiendo, iglesia, cómo la gente se puede molestar o enojar cuando Dios perdona al que se fue. Cuando Dios perdona al que se equivocó. Yo no entiendo. Al contrario, como pueblo de Dios deberíamos ponernos gozosos, iglesia. Como pueblo de Dios deberíamos ponernos alegres. Porque el que se fue, el que estaba perdido, volvió otra vez a la casa de Dios. Porque el que se equivocó nuevamente, Dios lo levantó, lo perdonó y lo restauró. Eso tenemos que hacer como pueblo de Dios. Pero lamentablemente, a veces en nuestro corazón le damos lugar a tantas cosas y el diablo aprovecha para seguir metiendo y metiendo y metiendo. Y terminamos haciendo cosas que no debemos. Terminamos hablando y criticando y juzgando. Y eso es lo que Dios no quiere para su pueblo. Dios quiere que caminemos bien, Dios quiere que nos gocemos, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Dios quiere lo mejor para su pueblo. Pero ¿sabe qué? Como hace tiempo Dios nos viene hablando que hay que corregir ciertas cosas en nuestra vida, que hay que comportarnos como debemos, que hay que buscarle a Él de todo corazón. Amén. Todo lo que Dios nos viene hablando hace tiempo es porque Dios es bueno, y si hasta el día de hoy Dios nos sigue hablando, iglesia, gocémonos. Porque Dios todavía tiene misericordia de nuestra vida. Porque Dios todavía quiere que nos levantemos, que nos humillemos, que le busquemos de corazón, que volvamos, como decían, a las sendas antiguas, que volvamos a comportarnos como debemos. Amén. Dios quiere eso, por eso Dios nos viene hablando hace tiempo. Y qué misericordia y paciencia de Dios con nosotros, que nos habla una y otra vez. Una y otra vez Dios nos habla. Y aunque a veces somos duros, porque somos duros muchas veces y no queremos obedecer a Dios, pero Dios sigue siendo bueno en nuestra vida, iglesia. Dios nos sigue perdonando, Dios nos sigue hablando, amén. Y sabe que yo meditaba también en que a veces hay personas que se creen que están bastante capacitadas, que son mejores que otras, que como decía el hermano ¿no? Le decía a su padre y le reclamaba y le decía que él siempre le obedeció, siempre le sirvió en todo. Y hay gente que piensa que está allá, como se sabe la Biblia, de tapa a tapa, que hizo diferentes estudios, que estudió acá, que estudió allá, que se sabe todo, que Dios le revela, que Dios le habla. Ya tocan el cielo, ¿vio? Ellos, y ya tienen que estar acá arriba. Y creen que son mejores que los demás. Y quieren que Dios lo use porque saben todo, porque Dios le revela. Y se apresuran y quieren ya tener el control de todo, quieren ser vistos por los demás. Porque se quejaba y le decía a su padre esto. Y yo meditaba, ¿qué hay en nuestro corazón cuando comenzamos con esos pensamientos? O a creernos más. O mejor dicho, el orgullo nos está comiendo la cabeza y comenzó a inflarse el ego en nosotros. Porque tal vez Dios nos revela el sueño, porque tal vez Dios nos habla, porque tal vez leemos su palabra y ¡fua! Sacamos un montón de cosas de la palabra de Dios y nos creemos que sabemos más que los demás. Y por eso el pastor me tiene que poner a mí.
porque yo sé, porque yo toco el cielo, porque yo estoy todos los días con Dios, porque yo ayuno, porque yo me congrego. Y no, iglesia, no es así. No es así. Por eso yo decía al principio, Dios sabe, Dios no se equivoca, Dios sabe a quién poner, Dios sabe a quién utilizar para hablar la palabra del Señor, para meditar, para hacer apertura, cualquier servicio, Dios lo sabe, iglesia. Dios lo sabe. Pero a veces el orgullo nos puede mucho, el orgullo en nuestro corazón, y comienza a inflarse ese ego. Amén. Y ese es el gran problema del ser humano, el orgullo, la soberbia, creerse mejor que el otro. Solo porque tal vez sabe un poquito más que fulanito o fulanita y ya se cree mejor, y ese es el gran problema en nosotros. Amén. Y yo me ponía que el diablo comienza a inflarnos el ego, porque el diablo también aprovecha cuando ya le abrimos la puerta, el diablo aprovecha a inflarnos el ego y nos hace ver y creer que somos mejores. Entonces, ¿quién nos está influenciando ahí, iglesia? ¿Quién es el que nos está hablando e influenciando? O a creernos mejores que porque yo predico bien, que aquella se equivocó, aquel se equivocó, no tienen que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Por eso, ¿qué hay en nuestro corazón, iglesia? ¿Qué es lo que hay que sacar de nuestro corazón? Y sabe que Jesús le decía a Pedro esto, que a ti, sígueme tú. Y yo meditaba porque, como le decía, perdemos tiempo en tantas cosas que no debemos, pero el Señor en cierta forma le decía a Pedro, Pedro, buscame vos. Pedro, humillate vos. Pedro, moría tu orgullo vos. Pedro, renuncia a tantas cosas vos. Pedro, comportate vos. Pedro, seguime vos. No mires la paja, no mires lo que está en el otro. Mírate a vos. ¿Y sabe por qué? Porque tenemos que entender que los demás no nos van a salvar a nosotros. Los demás no nos van a llevar al cielo. Y Pedro se quejaba y le decía, Juan está acá también, este está acá también. Y comenzamos a mirar, iglesia, comenzamos a mirar todo. Y eso es lo que Dios quiere, que pongamos otra vez nuestra mirada en Jesús. Que volvamos a enfocarnos en Él. Solo en Él. Porque así vamos a comenzar a caminar bien. Y el hermano Abraham decía que le hallaremos cuando le busquemos de todo nuestro corazón. Y tal vez decimos, pero yo le busco a Dios y yo le busco todos los días. Pero tal vez hay algo en tu corazón, tal vez tu mirada está mal puesta, tal vez te estás quejando, tal vez hay resentimiento, tal vez estás criticando, tal vez estás hablando cosas que no debes, tal vez estás viendo cosas que no debes mirar. Entonces Jesús en cierta forma le decía a Pedro, seguime vos, Pedro. Y como yo le contaba al principio, yo le decía a Dios, yo no te voy a buscar si fulanito y fulanita hacen esto, si mira cómo se comportan, si mira aquello. Y Dios me dijo que no te importe a vos eso. Que no te importe, vos seguís fiel, vos seguís buscándome, vos seguís encaminándote en mi voluntad. Y seguís haciendo lo que yo te mando, el resto no te tiene que importar. Y a veces estamos así, perdiendo ese tiempo. Pero por eso le decía, Dios quiere que volvamos a poner nuestra mirada en Él. Que le busquemos de todo corazón, que nos humillemos. Que si fulanita no quiere buscarle a Dios, que se arregle con Dios. Si fulanito no quiere buscarle a Dios, que se arregle con Dios. Si aquel no quiere obedecer, si aquel no quiere cumplir, si aquel no quiere buscarle a Dios, no quiere orar, si los demás no se preocupan por llegar temprano a la iglesia, que no te importe, vos seguís buscándole a Dios, vos seguís haciendo lo que Dios te mandó a vos. Si la hermanita hace esto, hace lo otro, no te importa, no te tiene que importar, seguís buscándole a Dios. A nosotros nos queda nomás orar por el hermano, orar por la hermana y seguir obedeciendo a lo que Dios nos manda a nosotros. Porque el trato es de Dios con cada uno. Usted no se piense que usted va a tratar con el hermano y le va a querer convencer de que está haciendo mal, de que se está equivocando. Usted no lo puede hacer, solo el Espíritu Santo el que nos convence. Iglesia. Por eso, ¿en dónde están nuestros ojos, nuestra mirada? ¿Dónde está puesta? ¿En el pastor, en la pastora, en los que están ministrando la palabra del Señor? ¿En dónde está puesta nuestra mirada, iglesia? Por eso, como Dios nos habla hace tiempo, que debemos poner nuevamente nuestra mirada en Él. Y solo mirarle a Él y obedecer a lo que Él quiere. Y encaminarnos y alineando a su voluntad, lo que Dios quiere. Por eso Jesús le decía a Pedro, que a ti, Pedro, sígueme tú.
Iglesia, que no le importe el resto, que no le importe lo que haga fulanito, usted solo ore. Si usted ve que se está equivocando, y como a veces, como dice la palabra, si tan espirituales somos, oremos por misericordia, busquémosle a Dios y pidámosle que tenga misericordia, que le ayude, que abra su mente, que abra sus ojos a aquel que está haciendo mal, a aquel que está caminando mal. Usted no le critique, no le ande sacando el cuero, no lo ande dejando a un lado porque se equivocó. No, usted solamente ore y pídale a Dios misericordia. Y usted siga ocupándose de lo que usted tiene, de su compromiso, de su responsabilidad con Dios, de obedecerle a Dios. Usted ocúpese de usted, no del resto. Porque fulanita no le va a salvar, fulanito no le va a salvar a usted, no va a ir al cielo por causa de fulanita. No, iglesia, nosotros debemos cuidar nuestra propia salvación. Nosotros debemos ocuparnos de nosotros, agradarle a Dios. Usted solamente tiene que orar. Por eso, como Dios me decía a mí, ¿qué te importa vos, Almendra? Si yo perdono a aquel, si yo perdono a aquella, si yo levanto, ¿qué te importa vos? Me decía el Señor. Vos solamente buscame. Por eso, examinemos nuestro corazón primeramente, qué es lo que hay. Y dónde están puestos nuestros ojos. Y como siempre se le enseña y como el pastor siempre enseñó, ponga su mirada en Dios. Ponga su mirada en Dios, porque el hombre y la mujer le va a fallar. Los que estamos al servicio le vamos a fallar. Siempre vamos a fallar, iglesia. Pero la diferencia, como le decía, vamos a un Dios que perdona. Nos reconocemos, nos humillamos y le pedimos perdón. Y Dios nos perdona y Dios nos levanta. La diferencia es cuando ya uno no se arrepiente de lo que hizo y uno no quiere cambiar y uno no quiere cambiar su postura, su actitud y quiere permanecer así. Ahí sí, iglesia. Pero ¿sabe qué? En la casa del Señor nos enseñaron siempre a humillarnos delante de Él y a reconocernos. Por eso usted no se fije qué hace fulanita o qué hace fulanito. Usted no se fije que el pastor si vino con corbata o no vino con corbata. Usted no se fije si la sierva vino y sonrió o hoy no sonrió. No se fije si el portero vino bien vestido o no. No se ande fijando en cosas que no debemos fijarnos, iglesia. Fijémonos en Cristo, en lo que Cristo quiere para usted y para mi vida. Amén. Fijémonos en eso y pidámosle la ayuda a Dios que nos vuelva a encaminar, que vuelva a abrir nuestros ojos. Y como decía el otro día, poner nuestra mano nuevamente en el arado y caminar para adelante sin mirar a nuestro costado, sin mirar atrás, sino solamente mirar a Cristo, el blanco perfecto, y seguir haciendo su voluntad, lo que Él nos manda. Amén. Yo le quería compartir esto y espero que les sea de bendición y vamos a estar poniendo de pie en esta mañana y orando. Amén. Gracias, mi amor. Gracias. Bendito tu nombre. Como le decía, ponga su mirada en Cristo, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque perdemos el tiempo y cuando estamos mirando al de al lado, a lo que hace el otro, vamos a ver que todos crecen y avanzan espiritualmente y nosotros vamos a seguir estando en el mismo lugar. Porque nuestra mirada está mal puesta y seguimos estancados y seguimos ahí perdiendo tiempo. Por eso ponga su mirada solamente en Cristo, que es lo que Dios quiere. Amén. Vamos a estar orando en esta mañana. Padre, bendito Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Padre, te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has ayudado, tú sigues teniendo esa misericordia tan grande sobre nuestras vidas, Padre. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña que al que tú amas, tú le corriges, Padre, porque tú quieres el bien para tu pueblo. Tú quieres nuevamente que tu pueblo se levante, se restaure, Señor amado. Pero sabemos que cuando nuestro corazón está duro, Señor, cuando nuestro corazón, Padre, tiene tantas cosas que a ti no te agradan, Señor, no podemos ni siquiera mirarte a ti, mi Rey amado. Por eso te pedimos que tú nos ayudes, Espíritu Santo, que tú sigas hablando y tratando nuestras vidas. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, mi Rey amado. Ayúdanos, Señor amado, aún si hay tanta reclamos, Señor, si hay tantas quejas en nuestras vidas, te pedimos que nos libertes, Señor amado, que cambie nuestro pensamiento, nuestra forma de mirar, Señor amado. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que cada vez, Señor, que vengamos a tu casa, tú nos sigas corrigiendo y hablando, Señor amado, para poder ser esa gente, ese pueblo que te agrada
Señor. Padre, en esta mañana yo te pido a ti, mi Rey, que seas tú ministrando y obrando, Señor, a través de esta palabra, Señor, en cada corazón, Señor, redarguyendo, Padre. Solo tú conoces cada vida, Señor amado, por eso clamamos a ti, mi Rey. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, nos has ayudado, Señor. Te bendecimos, te damos toda gloria a ti, mi Rey amado. Gracias por todo, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén.